Hermanos amados, qué precioso, qué bendición poderme dirigir a ustedes a través de este video una vez más, esperando en Dios que todos estén bien, que todos estén bendecidos, porque esa es la regla de Dios, bendecir a su pueblo. En esta hora quisiera compartir con ustedes unos versículos y llevarlos a la oración más preciosa que hay en toda la Biblia. En la Biblia se hicieron oraciones preciosas, pero nada comparado con el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y quisiera llevarlos ahí porque hay una oración muy preciosa que el Señor Jesús hizo por nosotros. Van a ver ustedes en el capítulo 17 de Juan, que del versículo 1 al versículo 5, el Señor Jesús ora primeramente por sí mismo. Ya del versículo 9 al versículo 19 ora por los apóstoles, por sus discípulos. Pero del versículo 20 al versículo 26 el Señor Jesús hace una oración muy preciosa por su iglesia, por la futura iglesia que iba a ser constituida en el libro de los Hechos. Así que quiero llevarlos al capítulo 17 y versículo 21, donde dice esta oración tan preciosa que salió de los labios de nuestro Señor Jesús, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Qué oración tan hermosa, qué oración tan preciosa, el Señor Jesús orando para que seamos una sola cosa. Pero déjenme decirles en esta hora que Dios nos hizo de una manera distinta. Dios, hermanos, nos hizo con una personalidad distinta, con un carácter distinto. No salimos, por decir, en serie de una fábrica. No, Dios nos hizo a cada uno con una identidad sumamente diferente. Todos somos diferentes, ¿no? Pero qué precioso es que a pesar de las diferencias que pueden haber en nuestra vida, que no somos los mismos unos con los otros, hermanos, pese a todo, nosotros como cristianos nos necesitamos unos a otros. Dios nos hizo seres gregarios. Dios no nos hizo para vivir en una montaña, para vivir solos, para vivir apartados. Dios nos hizo para que nosotros vivamos en sociedad, a pesar de las diferencias que pueden haber en nosotros. Nos necesitamos unos a otros, eso es indiscutible, porque somos una misma familia. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas unas palabras tan preciosas en el capítulo 3 y versículo 26, y le dice: porque todos sois hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Miremos en una familia, hermanos, todos se necesitan. El padre es el encargado de llevar el sustento, la madre es la encargada de los quehaceres, del cuidado de la casa, y los hijos pues son los que le dan unidad al matrimonio y felicidad a los padres. Sin embargo, aún en las mismas familias hay diferencias. No todos tienen el mismo carácter, no todos se comportan de la misma manera, no todos tienen la misma manera de ser. Aún en el círculo privado de Jesús habían estas diferencias. Pedro, sabemos que Pedro tenía un carácter bastante fuerte y era algo bastante diferente a Juan. Juan era más calmado, más humilde, ¿verdad? Más amoroso. Pero en el círculo privado de Jesús existía esta variedad de caracteres. En una ocasión, cuando Jesús los manda a hacer cierta misión, cierto trabajo, les dice: no peleéis en el camino, porque el Señor Jesús los conocía, ¿verdad? Eran diferentes unos a otros. Pero déjenme decirles en esta hora que también en la iglesia tenemos las mismas diferencias, ¿verdad? No pensamos igual,
¿verdad? No tenemos los mismos gustos, somos diferentes. Sin embargo, Cristo oró que a pesar de nuestras diferencias, seamos uno en Él. Debemos de fomentar, hermanos, esa unidad y reconocer pues que nos hacemos falta los unos a los otros. A pesar de nuestras diferencias, el Señor dejó ciertos versículos tan preciosos para que podamos unirnos en un solo espíritu. Debemos primeramente reconocer que somos diferentes y aceptarnos así como el Señor nos hizo. En el capítulo 2, el versículo 4 de Romanos, el apóstol Pablo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros, oiga lo que dice, no tienen la misma operación. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, no todos pensamos igual, todos somos diferentes, ¿no? Y es obvio que habrá en algunas ocasiones cierta discrepancia, ¿no? Porque tenemos diferentes caracteres. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 2 de Gálatas, aún entre los apóstoles hubo problemas. Dice la palabra en el capítulo 2 y versículo 11 al versículo 14 que Pablo tuvo una discrepancia con Pedro. Pablo le llamó la atención porque no estaban actuando, dice, correctamente. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, si ustedes tienen en mente este capítulo, dice la palabra que también hubo ahí un conflicto entre los apóstoles. Dice la palabra que Pablo le dice a Bernabé: vayamos a las ciudades donde hemos predicado, hagamos otra vez ese recorrido, vayamos a predicar. Bernabé le dice a Pablo: vamos, pero tomemos a Juan con nosotros. Esto no le gustó al apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo le dijo: ¿por qué lo vamos a llevar? Si él nos abandonó en la última gira, cuando andábamos en Pamfilia, él nos abandonó, se fue de nosotros. Y al apóstol Pablo no le pareció que era bueno, que era prudente llevar a Juan con ellos. Eso suscitó, hermanos, un desacuerdo entre ellos. Hay una versión que dice que hubo un conflicto entre ellos. Vino Bernabé y tomó a Juan y se fue por su lado. Pablo tomó a Silas y se fue por su lado. Hubo un distanciamiento entre ellos, entre apóstoles. Pero claro está, hermanos, que Dios tuvo que trabajar en el carácter del apóstol Pablo. Dios tuvo que hacer cambios, hermanos, en su vida, porque si leemos el capítulo 14 de Romanos, vamos a ver que el apóstol Pablo nos da una cátedra acerca de la tolerancia, que tenemos que tolerarnos los unos a los otros, que tenemos que aceptarnos tal y como Dios nos hizo. Pero Dios quiere que nosotros en su iglesia haya unidad. Oro en esta hora para que, a pesar de nuestras diferencias, seamos uno en Cristo Jesús. Esto significa que debo de aceptar a mi hermano tal y como es, así como Dios lo hizo. En el capítulo 3 y versículo 13 de Colosenses, dice el apóstol Pablo: sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces tenemos que soportar muchas veces el carácter del hermano, el carácter de nuestra hermana. Tenemos muchas veces que soportar la manera que es, ¿no? Pero eso sí, soportarlos y orando para que el Señor obre y nos ayude en su carácter. Y no solamente orando por ellos, sino orando por nosotros mismos para que el Señor nos ayude a ser mejores y que también el Señor, en su amor y en su misericordia, pueda moldear nuestro carácter. Es bueno hasta cierto punto que seamos diversos, que seamos diferentes, porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos, ahí está la sabiduría. Hay un dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Pero qué precioso, hermanos, porque Dios nos hizo diferentes, ¿no? Hay hermanos que son muy cariñosos, hermanos que son alegres, hermanos que son tiernos, pero también hay otros hermanos que son duros, hermanos que son serios, ¿no? Pero debemos de acomodarnos los unos a los otros y formar una unidad para estar siempre delante de la presencia de Dios. Debemos de tener un mismo sentir.
El apóstol Pablo dice a Filipenses capítulo 1 y versículo 27, solamente que converséis como es digno. Hay otra Biblia que dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, y oiga esta palabra, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Esa palabra unánimes es una palabra sacrosanta en el libro de los Hechos. Era una palabra muy importante para la iglesia primitiva. Capítulo 2 y versículo 1 de Hechos dice la palabra que cuando estaban aquellos 120 esperando el derramamiento del Espíritu Santo, hay dos palabras, dice que estaban juntos y unánimes. Son dos palabras que tienen un significado diferente. Juntos quiere decir presencia corporal. Estaban ahí, juntos, dentro del templo. Pero la palabra unánimes, eso ya no tiene que ver con una presencia física, sino que tiene que ver con una unidad espiritual. La iglesia, los hermanos, los cristianos, no solamente tenemos que estar juntos, sino unánimes en un mismo espíritu. Está bien que tengamos diferentes caracteres y que pensemos diferente, pero hermanos, el objetivo, la meta principal de cada uno de nosotros, a pesar de nuestras diferencias, tiene que ser, hermanos, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Ahí sí tenemos que ser unánimes. Ahí sí tenemos que estar juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Si no me gusta lo que hace el pastor, si no me gusta lo que hace el hermano, no tengo que criticarlo, al contrario, orar por él, orar por mi iglesia. No vamos a encontrar al pastor perfecto y vamos a encontrar a la iglesia perfecta. Entonces nuestro objetivo debe de ser un objetivo común, es decir, que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la honra y gloria del Señor. Aunque yo piense diferente que mi hermano en cuanto a cómo se hacen las cosas, lo que debo de tener bien claro es que todo lo que hagamos en la iglesia, en la obra, tiene que ser para bendecir el nombre del Señor y para que su nombre sea glorificado. Si nosotros trabajamos juntos en un mismo sentir, entonces no habrá tiempo de discusiones. Y sí habrá, por el contrario, solidaridad, que solo se da cuando se trabaja en armonía hacia un mismo objetivo. Una de las cosas que puede mantener también nuestra unidad es el ser agradecidos, el dar gracias. Cuando uno hace un favor, lo que menos espera es que le den gracias, ¿no? Que le den las gracias. El apóstol Pablo estaba muy agradecido con la iglesia de Filipo por lo que la iglesia había hecho por él. Y en el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Lástimamente, muchos creyentes no son agradecidos o no somos agradecidos. Hermano, si alguien te ha ayudado, díselo y trata de dar de gracia lo que de gracia has recibido. Si alguien, hermanos, te ha hecho un favor, dale las gracias. Ese fue el punto que más atacó el apóstol Pablo a los gentiles. En el capítulo 1 y versículo 21, el apóstol Pablo dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y oiga esto, ni le dieron gracias. Gente desagradecida. El cristiano tiene que ser agradecido. Y esa es una de las formas de poder guardar la comunión, de poder guardar la unidad, el ser agradecidos. Recuerda, hermano, lo que han hecho por ti. Recuerda los favores que te han hecho. Si te visitaron cuando estabas enfermo, dale gracias al hermano. Si te dieron, hermanos, alguna ayuda de dinero, sea agradecido. Si te dieron alguna despensa, da gracias. Si te apoyaron, da gracias. Si alguien oró por ti, da gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien te ha tenido en sus oraciones, dale gracias al hermano por esto. Entonces la palabra de Dios es bien preciosa y bien clara, y nos da los caminos y los argumentos para que, a pesar de nuestras diferencias, nosotros podamos tener comunión. Debemos de buscar la paz. Debemos de buscar la paz.
capítulo 5 y versículo 13 de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: tened paz los unos con los otros. Como nos necesitamos los unos a los otros, lo mejor es que estemos en paz y que la procuremos. Que seamos solícitos, dice la palabra, a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En una familia, si el esposo se pelea con la esposa, o viceversa, si la esposa se pelea con el esposo, tienen que buscar la reconciliación por el hecho de que se necesitan el uno al otro. Yo necesito de mi esposa necesita de mí. Yo necesito de ustedes, hermanos. Necesito de ustedes, porque ustedes son mi familia, porque ustedes son mis hermanos. Y sé que muchos de ustedes también necesitan de mí. En estos días que hemos estado viviendo, días tan difíciles, ¿no? ¿Cómo ha hecho falta el podernos congregar? ¿Cómo ha hecho falta el poder disfrutar de esa comunión? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Estas palabras tan preciosas que dijo el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo sé que hay muchos hermanos que aman el venir a la iglesia, que aman el congregarse, ¿no? Y eso es algo que nos falta. A mí me hace falta, como ustedes no se imaginan, el poderlos abrazar, el poderlos saludar, el poderlos ver, el poder estar en comunión con ustedes. Pero seguimos esperando en Dios que muy pronto las puertas de la iglesia se van a volver a abrir para que nos volvamos a reunir. Aunque existan diferencias entre nosotros, debemos reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Y que si nos congregamos en la iglesia, no es únicamente, ¿verdad?, aunque es el principal motivo, venir a alabar a Dios, venir a bendecir a Dios. Pero también otro motivo muy importante es buscar la unidad, buscar la comunión, estar en un mismo espíritu, estar como estaba la iglesia primitiva, juntos y unánimes delante de Dios. No sé si ahora que usted está viendo este video, tiene alguien a su lado. No sé si su esposa, no sé si su esposo, no sé si son sus hijos, tal vez está a la par de un familiar, a la par de un amigo. Pero voltéese y dígale cuánto lo necesita. Porque Dios nos hizo para vivir en sociedad. Hermanos, nosotros necesitamos del hermano, por muy insignificante que nos parezca el hermano, por muy sencillo que sea, por muy humilde que sea. Yo necesito de ese hermano. Necesito de la comunión de él. Necesito del amor de él. Así que si usted está viendo este video a la par de alguien, voltéese y dígale: ¿cuánto te necesito? ¿Han oído ustedes hablar del puercoespín, no? De este animalito. Este animalito, cuando tienen frío, ¿no creen ustedes que ellos quisieran abrazarse? Pero no puede, las espinas se los impiden. Pero Dios nos ha dado ese privilegio, ¿verdad?, de poder compartir los unos con los otros. Pensamos diferente, vuelvo a repetir. Tenemos diferentes pensamientos, diferentes propósitos. Tenemos diferente carácter. Pero Jesús oró que a pesar de todas nuestras diferencias, seamos uno en su nombre. Quiero darle gracias a Dios por este privilegio que me da de poder llegar hacia ustedes y decirles a ustedes, manada pequeña, cuánto los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Los amo como el pastor ama a sus ovejas. Y gracias a Dios, porque hasta aquí he oído que todos están bien, que no ha habido nada que lamentar, no ha habido problemas. Y le pido a Dios que los guarde, que los proteja, que los mantenga bajo su cobertura, bajo su mano protectora, y que la bendición de Dios nunca, nunca falte en nuestras vidas. Recordemos que el mundo está viviendo pues momentos difíciles de angustia, pero la Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y en eso tenemos que confiar. Y ahí es donde tenemos que esperar en el Señor, en estas palabras, en estas promesas tan preciosas
que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios los guarde pues, que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Quiero dejarle un tiempecito a hermano Enrique Lerma para que él les dé un pequeño anuncio. Hermanos, mucho gusto en saludarles. Ojalá todos estén bien. Le doy gracias a Dios porque nos podemos comunicar por estos medios. Nomás les quería hacer un recuerdo que si alguien siente en su corazón dar una ofrenda, lo puede hacer por medio de la aplicación Zelle. Y el número debajo donde está la iglesia es 323-719-8002. O si quieren mandar algo por correo, también se puede hacer a este address que es 5957 Stafford Avenue, y lo pueden poner bajo el nombre Guillermo Galardón o Misión Manada Pequeña. Muchas gracias por su apoyo. La obra de Dios sigue adelante y con su ayuda también. Gracias.